tenidos el gusto de compartir una vez más Jaque Mate con cada uno de ustedes en sus hogares. Esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad, para las distintas frecuencias locales en el sur provincial de Cablevisión. Y a propósito del sur provincial, como siempre, saludamos a Serrano, que nos mira a través del Canal 8, a Del Campillo a través del Canal 5 y a las localidades de Adelia María, de San Basilio, Monte de los Gauchos y Huanchilla, que tienen la posibilidad de compartir Jaque Mate por medio del Canal 2. A cada una de esas señales el agradecimiento, y a cada uno de ustedes por sumarse también mucho más marcado y profundo por parte nuestra por compartir Jaque Mate cada semana. Desafíos, retos y desafíos actuales, la temática planteada por la producción para esta semana, para hablar de la economía de nuestra ciudad y de la región en este contexto de pandemia, para echar una mirada a lo que nos está pasando y a lo que nos puede suceder como sociedad en términos de la economía. Para lo cual hemos convocado nada más y nada menos que al licenciado Diego Cambría, economista y al mismo tiempo gerente del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de la ciudad de Río Cuarto, gerente del CESIS, quien nos va a acompañar aquí en Jaque Mate de esta semana. Como esperamos que lo haga cada uno de ustedes desde sus hogares con esta propuesta que comenzamos a transitar con el siguiente material. Y ahora sí, tras esa presentación es el momento de recibirlo al licenciado Diego Cambría, gerente del CESIS, está con nosotros. El CESIS es un organismo que aglutina a buena parte del motor económico de la ciudad de Río Cuarto, y cuando uno habla de la ciudad de Río Cuarto, naturalmente tiene un impacto, una traslación a toda la región, porque hay una mancomunión que permanentemente fluye desde y hacia la ciudad de Río Cuarto. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho interés de hablar un poquito de este tiempo, de la actividad económica, que según algunos indicadores macro daría la sensación de estar en un proceso de lenta recuperación si se lo compara con un 2020 que fue terriblemente afectado por la pandemia a nivel global y que naturalmente tuvo su impacto en la República Argentina y en nuestra región. Sí, la verdad. Hemos tenido un año 2020 que, bueno, esta semana salieron publicados los indicadores y marcan que las ventas han aumentado con respecto al año pasado, pero la realidad es que el año pasado, bueno, justo ya había agarrado los primeros 10 días con actividad, los segundos 10 días que ya estaba el miedo en la calle, y ya los últimos 10 días sin actividad directamente comercial. Vamos a ver un pequeño repunte, pero bueno, la realidad es que también los comercios en Río Cuarto se han visto muy afectados, y esto es lo que nos pasó como si fuera, nos agarró una gran gripe a todos, y agarró gente con las defensas más altas, con las defensas a medio caminar y con las defensas bajas. El de la defensa baja ya cerró, el de las defensas que estaban ahí, que te agarraron una gripe y tienen una recaída ahora, están en una encrucijada en cuál es el punto óptimo, si cerrar o no cerrar. Y después nos encontramos con los que están con las defensas altas, que si bien se gastaron un paquetito de pañuelos descartables para el resfrío, han subsistido y siguen en pie. Así que esos son los tres escenarios, y hoy
estamos viendo ya la caída de algunos o el cierre de negocios que, si bien no se, entre comillas, fundieron, ya no es redituable ni gastan una esperanza más o una ficha más en el juego para tratar de sobrevivir en esta coyuntura económica. ¿Cómo definirías el cuadro actual? Porque si uno te escucha, esos índices de recuperación apenas serían una recomposición de un año muy malo como el 2020, pero daría la sensación de que todavía estamos lejos de iniciar un proceso de reactivación plena. Sí, a ver, la realidad indica que ha sido malo para algunos y muy bueno para otros, ¿no? La industria agroalimentaria y la industria de la limpieza, de la higiene personal, la industria del alimento ha sido muy buena. De hecho, empresas de Río Cuarto han empezado a exportar y cada vez exportan más en términos de alimento, por ejemplo, las que están vinculadas al sector agropecuario. No han tenido los tambaleos que sí han tenido fundamentalmente la industria del entretenimiento, la industria textil, la industria cultural, donde sí, el turismo, donde sí se han visto doblegados esfuerzo tras esfuerzo para tratar de sostenerse. Eso yo creo que es lo que sucede, y en términos globales sí estamos tratando de llegar a los indicadores de diciembre del 2019, enero del 2020, con un 2020 prácticamente perdido. Es como que hubo un lapso entre paréntesis y prorrogamos lo que sucedería en el 2019 con el coletazo de que ya la matriz productiva menguó con respecto al año anterior. Vos mencionás tratar de regresar a indicadores de enero, febrero del año 2020, finales del 2019, que uno ya tenía la sensación de que se vivía un momento crítico en la República Argentina, de combinación de inflación con recesión. Sin embargo, ese escenario sería mucho mejor de todo lo que vino después. Lamentablemente sí, y lamentablemente lo que nos espera en el futuro. Casualmente estaba dialogando con unos ingenieros hace unos minutos por una cuestión de un desarrollo del CESIS, que es el Parque Industrial del CESIS, y hablábamos del futuro que nos espera. No hay que tener mente tan cortoplacista en pensar el recupero de hace un año atrás a relación a hoy, sino pensar el futuro que queremos también como Argentina, como crecimiento con porcentajes arriba del 35% de pobreza, y donde las estimaciones nos llevan que necesitamos 15 años de crecimiento del 3% para lograr bajar 10 puntos de pobreza. Entonces, esas son las cosas que nos hacen pensar si la matriz productiva argentina puede llegar a solventar el crecimiento argentino, ¿no es cierto? Y lleva todo a concatenar tanto el sector público como el sector privado. Tienen que ir de la mano si queremos una Argentina próspera, y una Argentina con indigentes de hoy significa chicos sin comer, significa chicos sin educación, que en los próximos 10 años nos va a costar carísimo como argentinos eso, ¿no? Si lo ves en términos económicos, y ni hablar en términos sociales. Ese profundo impacto social que está dejando la secuencia de crisis, las crisis recurrentes que atravesamos en la República Argentina, pero probablemente con mucho mayor impacto con el contexto de pandemia. Vos hablabas de si la capacidad productiva, si la matriz productiva estará en condiciones de atender ese crecimiento del cual se necesitan muchos años para tratar de bajar apenas 10 puntos. Ojalá se lograra porque sería significativo, pero es apenas 10 de índice de pobreza que oscilan cerca del 40% en la República Argentina. La pandemia concretamente afectó mucho a la capacidad instalada, la capacidad productiva. Esos meses más duros de la pandemia fueron suficientes para que haya una afectación tal que además nos va a llevar unos cuantos años recuperarla. A ver, volvemos a lo mismo, todo depende del sector que se esté trabajando, ¿no? Dentro del propio sector industrial hay
diferencias muy grandes. El sector metalúrgico, dentro de un solo sector, por ejemplo el metalúrgico, los que están abocados a la construcción fundamentalmente, o los que están más a todo lo que es fabricación de aberturas y complementos para la construcción, en algunos casos encontramos turnos a 2 meses vista, y encontramos que la automotriz se está recuperando recién ahora. O sea, y son los dos metalúrgicos en distintos sectores dentro de los metalúrgicos. Incorporaría, Diego, si me permitís, que también tiene su correlación lo que ha pasado con la industria de la maquinaria agrícola, que ha tenido un momento de tremenda prosperidad, y más allá del impacto directo en este sector, sabemos que derrama y mucho en nuestras economías. Sí, eso es, todo lo que son implementos y maquinarias agrícolas ha subido mucho. ¿Y qué sucede? Como ahora ya sacando de gerente en CESI para economista, que es mi profesión de base, la Argentina, el dinero tiene 3 funciones, y una de las funciones es el de atesorar. Y hoy, lamentablemente, como hablaba hace unos días con un amigo, si yo a vos te regalo $100, ¿qué harías con los $100? Seguramente lo guardarías. Si yo te regalo 10.000 pesos, estás viendo en qué lo vas a gastar. Por lo tanto, la función del peso como tal, de atesorar, de guardar el valor de la moneda, no es tal, y esto ha llevado a que quienes tengan mayor poder adquisitivo, que esto es lo que ha marcado la pandemia, yo creo que ha sido el comerciante más fuerte el que sobrevivió, el comerciante más débil el que cerró, la persona más fuerte en ingresos, con ingresos estables y prósperos incrementó, y la persona que le falló el ingreso bajo y quedó, la división ha sido aún mayor. Y esto pasa lo mismo, el que tiene el peso hoy, por ejemplo en el sector agropecuario, ¿a qué se va? Para yo tener el peso, no, para que se me devalúe el mes que viene, compro una máquina. Y ahí encontramos lo que sucedía con empresas, por ejemplo metalmecánicas, que están en el Parque Industrial de Río Cuarto, que fabrican maquinarias fundamentalmente para que son las cosechas de papa, por ejemplo, u otros implementos como quebradores de grano. Sucede que después no tienen los insumos, porque Hacienda no te entrega hierro, porque otra fábrica no te entrega los plegados de hierro. O sea, tenés otros inconvenientes que se te genera, que el demandante tiene el dinero para comprar, tenés la demanda, pero después no puedes satisfacer con tu oferta dado que no tenés todos los insumos. Eso es lo que ha estado sucediendo en este último tiempo, fundamentalmente, ¿no? Diego, vamos a establecer una pequeña pausa, ya continuamos dialogando con vos. Gracias como siempre por tu muy buena predisposición, el licenciado Diego Cambria, hablando de la economía de la República Argentina, de nuestra región, de la ciudad de Río Cuarto, donde hacemos base, pero ahora es tiempo de establecer una pausa. Ya volvemos con el segundo tramo de Jaque Mate. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Cooperativa Eléctrica Adelia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Adelia María, energía que se renueva. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Jaque Mate es auspiciado por
Titán Consultora, servicios empresariales y educacionales, negocios y noticias, multimedio empresarial, CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. Continuamos nosotros con más Jaque Mate. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales que figuran en el pie de pantalla. Allí todas las notificaciones relacionadas con el programa. Además, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para observar este programa y cada uno de los programas de este ciclo de Titán Producciones de Gabriela Cervela. Hoy con retos y desafíos actuales, fundamentalmente orientados a la economía de nuestro medio. Para abordarlo, dialogamos con el economista y al mismo tiempo gerente del CESIS en la ciudad de Río Cuarto, Diego Cambría, con quien tenemos la posibilidad de charlar, de compartir esta entrevista. Y a propósito de retos y desafíos actuales, ¿qué se avisora? ¿Qué plantearías como precisamente esto, ¿no? Como los desafíos, los grandes desafíos para nuestra economía? Siempre partiendo de la idea de algo que has aclarado muy bien en el primer bloque, y que es que hay diferencias, distorsiones entre aquellos a los cuales le ha ido muy bien, aún en un contexto de pandemia, y aquellos otros que están más golpeados precisamente por el efecto COVID-19 y todo lo que impactó en nuestra economía. Bueno, sí, como estamos hablando, realmente, y ahora en la pausa se me cruzaron muchos más ejemplos todavía de casos concretos locales donde esta cuestión se ha agrandado, la brecha se ha agrandado, y donde uno observa sectores puntuales, por ejemplo de la alimentación, que por cuestiones de distribución desde Buenos Aires no han podido ir al interior, y han crecido las empresas del interior porque han tenido menos restricciones, por ejemplo. O sea, ha habido esto, como estábamos hablando, la pandemia no solo trajo diferencias, no trajo dificultades para otros, como los gastronómicos, como los hoteleros, y también trajo oportunidades a otros sectores donde se le abrieron los negocios y donde decían, mandame un camión de mercadería sin haber sido cliente antes. O sea, esas son las realidades dicotómicas que hemos vivido. Bien, y la ciudad de Río Cuarto en particular, y cuando uno mide o hace mediciones o observaciones en torno a la ciudad de Río Cuarto, es traspolable a otras localidades cercanas a la región, el marcado impacto de los números de la pobreza, de los indicadores de la pobreza. Suena contradictorio porque al mismo tiempo estamos en un área, en una región donde uno tiene la sensación de que las crisis siempre tardan un poquito más en llegar, y siempre tenemos una posibilidad de recuperación un poco más rápida que otras regiones de la República Argentina. ¿Por qué no se le encuentra la vuelta a esta situación de números que incrementan la marginalidad, la falta de oportunidades, la falta de acceso al trabajo? ¿Por dónde, qué estamos equivocando? ¿El camino de los privados, el camino de lo público, una combinación de estas situaciones, el contexto? A ver, yo creo que si supiera, Alberto Fernández me llevaría a trabajar con él, pero la realidad es que las combinaciones son, uno no es el culpable de todo, pero la combinación de varios hacia la solución de muchos, me parece. A ver, es increíble que uno vaya por la autovía de Río Cuarto, Córdoba, ve los campos sembrados, gracias a Dios, que va a ser una muy buena cosecha, y que digamos que tenemos arriba del 35% de pobres en Argentina. Es incomprensible. O sea, no, como ser humano no lo puedo concebir. O sea, tenemos índice de pobreza como países de cierto desarrollo africano, donde no tienen ni la mitad ni una tercera parte de los recursos que tenemos nosotros. O sea, yo creo que es una conjunción de cosas, una conjunción de distribución, es una conjunción de políticas y una conjunción del no trabajo entre lo público y lo privado, y donde hay muchos esfuerzos individuales, pero no esfuerzos grupales que hacen mancomunadamente tratar de solucionar el problema. O sea, es muy rápido generar pobres, es muy difícil recuperarlos. Y con sistemas donde una familia con 4 hijos, un padre de familia con un salario de 50.000 pesos que lo gana dignamente es pobre, muchas veces, o en algunos casos, se lleva a pensar en
decir, bueno, si yo tengo con este programa y este programa, me generaría tal ingreso y no tengo que salir a trabajar. Entonces lo que yo creo que falta es el incentivo a darle estos programas para poder llegar a tener una vida digna, de consumo digno, y no depender de un bolsón, sino de poder ir al súper a comprar, pero también trabajar, o sea, de acompañar la vida del trabajo, porque después nos encontramos con que no hay demanda de algunos puestos en algunos lugares puntuales, ¿no? O no, que tienen que ver con el trabajo, y después no hay la oferta necesaria para eso porque hay segundas opciones mejores o peores, pero segunda opción al fin. Entonces son muchas las cosas que tenemos que llevar al análisis en este caso. Ya vamos a hablar precisamente de las posibilidades de generación de trabajo en el último bloque que tenemos para nuestra ciudad, para nuestro medio, para nuestra región. Estamos dialogando con Diego Cambría, gerente del CESIS, economista, amigo de la casa, por cierto, a quien le agradecemos este tiempo para hablar de retos y desafíos actuales aquí en Jaque Mate. Nosotros vamos a establecer una nueva pausa con el agradecimiento correspondiente a Delinter, Sociedad Anónima, como siempre presente aquí en el programa, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, también a distribuidora TASC con sus productos de Copetín. Prometemos que para la próxima, y ojalá se den las condiciones, sea presencial para compartirlos con Diego. Si hay alguien con quien compartir, es precisamente con Diego. Y además agradecerle como siempre a H Indumentaria por vestirme para este programa, para cada uno de los programas de Jaque Mate. H Indumentaria, Solo Hombres, esta casa de moda masculina que ha anexado también la sección niños desde Adelia María para toda la región, y con la posibilidad de comercialización de sus artículos textiles, de sus artículos de indumentaria a través de la web vía online. Pausa y regresamos con el último segmento de Jaque Mate de esta semana. Habilitamos el Parque Industrial de General Cabrera. Juan Schiaretti inauguró formalmente este parque que ya cuenta con 7 industrias establecidas, 350 empleados y que planea sumar 150 puestos de trabajo. Además, gracias a esta habilitación, todas las empresas que se establezcan tendrán el beneficio directo de la promoción industrial. Del acto participaron también el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Castelo, y el intendente de General Cabrera, Marcos Carazo. Entre todos podemos y hacemos más. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación Sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Ahora sí, encaramos el segmento final de nuestro programa de Jaque Mate, retos y desafíos actuales, la temática que abordamos con el licenciado Diego Cambría, respecto de trocar, de cambiar esos números de la pobreza, del desempleo en la ciudad de Río Cuarto concretamente, y cuando hablamos de la ciudad de Río Cuarto incluimos a la gran región. ¿Cómo lo avisorás? ¿Hay herramientas, hay posibilidades, hay panorama positivo que nos lleve a pensar en que esos números tan complicados puedan comenzar a cambiar, a reverdecer? Sí, seguramente. Más nuestra región. O sea, hay pulmones desde Río Cuarto, Pergamino. Sabemos que hay una zona, tenemos el oro verde argentino, está ahí, y sabemos que va a ser grato y va a ser muy posible de que sean las primeras zonas que sobresalgan por sobre el resto, ¿no? Eso es natural, siempre sucede, es muy común y es dado por la escala productiva. Si tuviéramos años
5 o 6 años de sequía, te diría que también nos veríamos muy perjudicados. Pero el efecto de derrame que tiene, por ejemplo, el campo es muy importante. Y como hablamos de esto, de que hace falta políticas claras, ¿cierto? Y hace falta que la interlocución entre el Estado, entre lo estatal, lo público y lo privado, para lograr objetivos. Pasamos de... También los cortes me sirven para pensar, ¿no? Pasamos de gobiernos donde incentivan la biotecnología, por ejemplo, la bioenergía, a gobiernos que todavía no pueden determinar cuál va a ser la nueva ley de biocombustibles, por ejemplo, venciéndose en los próximos días. Entonces, las inversiones, a ver, quien monta una industria y sin desmero de comercio, en el comercio, en el peor de los casos, se liquida la mercadería y vende los maniquí o la estantería. Una industria enclavada es muy difícil venderla, te tenés que encontrar muy bien la novia, tiene un proceso productivo determinado, está para algo determinado, y la que fabrica harina mañana no puede mudarse y fabricar aceite con la misma máquina, entonces tiene que encontrar una persona que se interese en fabricar harina en ese contexto, en ese marco y en ese lugar, porque no es mudar la fábrica con un Zampi, como una vez me dijeron. Lo que se enclava en un lugar es muy grande y el capital enterrado o depositado o enclavado es muy grande, y tiene un costo de oportunidad muy alto. Entonces, creo que si, como dijimos antes, si el camino lo luchamos entre todos, es más simple, va a ser simple, siempre y cuando esté a la disposición, ¿cierto? Y te den el marco regulatorio para darte tranquilidad al inversor, porque también el que invierte lo piensa 2 veces, ¿no? Creo que lo que respondiste es una muy buena pregunta final. Si quisieras agregar algo, lo puedes hacer. Además, aclaro que los cortes precisamente lo hacemos para que nuestros entrevistados puedan pensar. No vayas a creer que es para cumplir con compromisos comerciales del programa. Pero me quedo con esto último que dijiste, que rinde muy bien como pregunta final que hacemos relacionada con el jaque mate, como propuesta vinculada con lo que le da nombre a nuestro programa, trasladándolo imaginariamente a una partida de ajedrez. Y hablaste de estrategias. Hablaste de hacerlos todos juntos, con diferentes funciones, pero todos juntos. Y me parece que ese mensaje es el mensaje de lo que es el jaque mate al cual vamos a buscar, ¿no? Con estrategias, con las reglas claras del juego y haciéndolo todos juntos, es la posibilidad de que mejoremos los indicadores que no son buenos por estos días. Me parece que nos podemos quedar con ese mensaje optimista. No obstante, podés agregar lo que consideres, Diego. Tal cual. Es así. De hecho, hoy a mí me puede tocar ser peón, mañana caballo o torre, alfil, ojalá la reina, que me mueva para todos lados libremente, pero siempre que cuidar a la persona. O sea, lo importante acá es la persona. Para mí el rey está en la persona. Y todos juntos vamos a movilizarnos con algo tan claro como el ajedrez, donde está en un contexto de 8x8, donde sabes que esos son los lugares donde te mueves, donde las reglas y los movimientos son muy claros, y vos ya sabes que se puede mover así y no se puede mover de otra forma. Teniendo eso y yendo para adelante a los costados, pero con una estrategia clara de a dónde queremos llegar para hacerte jaque mate, ese sería el camino. Que así sea. Diego, gracias como siempre por tu predisposición y claridad. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, como siempre, y la verdad yo también siento lo mismo, que me siento una parte más de Jaque Mate desde su comienzo, así que felicitaciones a vos, a Gabriele y a todo el equipo por el trabajo que vienen haciendo. Y así pasaba el testimonio, el aporte de Diego Cambría para esta semana en Jaque Mate, retos y desafíos actuales, la economía como eje y su abordaje, como siempre, con tanta claridad, con tanta precisión y, por cierto, con la capacidad de graficarnos con ejemplos simples, momentos de la economía de nuestro medio, de nuestra región. Gracias, Diego, gracias a cada uno de ustedes. De nuestra parte, el deseo es reencontrarnos la semana venidera. Que la pasen muy, pero muy bien. Gracias.